Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes de bioquímica. En esta oportunidad yo les voy a compartir una presentación de repaso de los temas del cuarto parcial, así que atentos, segundo año, para que ustedes puedan tener todavía una oportunidad de que puedan repasar algunos temas como son el metabolismo de porfirinas, la síntesis y degradación del hemo, formación de pigmentos biliares y el metabolismo de purinas y pirimidinas. En este caso no voy a trabajar el orden que puse aquí, sino que el orden es básicamente por el tamaño del contenido de cada tema. En este caso serían las purinas y pirimidinas. En fin, empezamos entonces resaltando la importancia de el metabolismo de las purinas y pirimidinas. Les pongo acá el cuadro de la creación de Leonardo da Vinci, que está hecho en la Capilla Sixtina, que está en Roma. Perdón, es Miguel Ángel el autor de esta obra de arte. Y bueno, el punto de ponerse la cera, porque cuando se hizo la creación, obviamente los nucleótidos y los nucleósidos estaban tomados en cuenta en todo ese desarrollo como es la existencia. Y los nucleótidos y los nucleósidos son muy importantes, dado que están involucrados en aspectos importantes de la vida, como el crecimiento, la división, la diferenciación celular, la provisión de energía en general, todo el metabolismo. Entonces ustedes saben que hay 9 ceros en números, miles de millones en cuanto a la cantidad de nucleótidos que forman parte de una célula, ¿verdad? Del ADN. Es decir, según se ve acá, el ADN de una célula normal está compuesta por 3.0 por 10 a la 9 nucleótidos, ¿verdad? Y esta parte es muy importante porque estas moléculas son precursores del ADN, del ARN, componentes de coenzimas muy importantes que ustedes ya conocen, como el NAD, el NADP, el FMN, la coenzima A, la moneda energética que impulsa procesos anabólicos como el ATP y el GTP. También portadores de la biosíntesis, por ejemplo UDP para los carbohidratos, CDP para los lípidos. ¿Qué más? Moduladores alostéricos de enzimas fundamentales del metabolismo, segundos mensajeros, es muy importante en las vías de señalización, todos los nucleótidos. Entonces, en realidad nosotros podemos sintetizar nuestros nucleótidos tanto de purina como pirimidina, pues a partir de intermediarios metabólicos. Entonces, también de nuestra dieta, de lo que ingerimos y del metabolismo que se puede dar en la célula a través del recambio, o sea, del rescate. Entonces, lo más importante es que nosotros conozcamos la estructura y luego la síntesis y la degradación, o sea, del metabolismo de estas dos clases de nucleótidos, o sea, las purinas y pirimidinas. Y lo más importante es lo que vamos a ver a continuación. En cuanto entonces a nuestro esquema, veremos tanto para purinas, o sea, nucleótidos púricos, como nucleótidos pirimidínicos, su biosíntesis de novo y la de rescate, y por lo tanto también su degradación. Entonces nosotros sabemos que los nucleósidos, por un lado, son compuestos que están formados por aminas heterocíclicas que pueden ser una purina, como la adenina, ¿sí? Y la guanina, o una pirimidina como la citosina, la timidina o el uracilo. Esto unido pues a pentosas que pueden ser ribosa o una desoxirribosa. Algo muy importante que tenemos que mencionar acá es de que estas encontradas son las más comúnmente encontradas en nuestro ADN y ARN. Sabemos de que para las purinas que forman parte del ADN están exclusivamente adenina, guanina y timina. Por eso tiene su estrellita aquí, porque para delegarla directamente al ADN. Por lo tanto, para las pirimidinas en el ARN podemos tener que en lugar de timina está el uracilo,
y que tenemos a la citosina, pero que la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusivo del ARN. Ahora tenemos entonces nosotros aquí a los nucleósidos y nucleótidos, y cuál es la diferencia entre cada uno. Pues nosotros sabemos que tenemos para formarlos, para comenzar, una base nitrogenada, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Tenemos un azúcar de 5 carbonos, o sea una pentosa, que es la ribosa o la desoxirribosa, y tenemos el grupo fosfato. Entonces nosotros podemos ver que un nucleósido, un nucleótido es un nucleósido ya con un grupo fosfatado, o sea que un nucleótido es un éster de fosfato de nucleósido, y esa es la diferencia, ¿no? Que en el comportamiento de estos, el grupo fosfato es la diferencia. Y en cuanto al azúcar, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el azúcar pentosa la podemos encontrar como ribosa o desoxirribosa. Por ejemplo, en un nucleósido de purina, el grupo hidroxilo del carbono 1, que en este caso lo vemos acá, nuestro carbono 1, o sea el hidroxilo, entonces del azúcar ribosa se va a unir en el caso de la purina al nitrógeno 9 del anillo de purina. Y en un nucleósido de pirimidina, el grupo hidroxilo siempre del carbono 1 se va a unir al átomo de nitrógeno 1 del anillo de pirimidina. Es decir, que en cuanto a la ribosa, es su carbono número 1 el que se va a unir tanto a una purina como a una pirimidina, pero la diferencia es que en la purina va al nitrógeno 9 y en la pirimidina va al nitrógeno número 1. Ya vamos a ver esa numeración. Entonces, el ARN está formado básicamente por su pentosa de ribosa, que es la que tiene ambos grupos hidroxilos en sus carbonos 2 y 3 respectivamente, mientras que la desoxirribosa, o sea llamada D2 desoxirribosa, pues únicamente tiene acá al hidrógeno y no tiene la presencia del oxígeno, es decir que no tenemos el OH, por eso es desoxirribosa, como se ve aquí resaltado con el color rojo. Entonces nosotros tenemos acá en parte el conocimiento de estas bases comunes, ¿verdad? Como las podemos ver aquí, y tenemos acá a nuestro azúcar pentosa. Entonces lo más importante acá es de que viéramos, por ejemplo, en el caso de esta citosina, como tenemos en este carbono número 1, acá tenemos el carbono número 9, en este caso, acá o acá, que estaría unido al azúcar pentosa. Y aquí tenemos al carbono número 1 unido al azúcar. Más que todo estos son los que quería yo darles el ejemplo, ¿verdad? Estos son ejemplos de bases comunes que tenemos los seres humanos, y aquí bases muy poco usuales que es mejor que las vean un poquito para que ustedes por lo menos se familiaricen con lo que no es. Y bueno, entonces entrando más de lleno, tenemos a la biosíntesis de nucleótidos de purina. En este caso entonces revisamos la vía de síntesis de nuevo, que dicho sea de paso, esta tiene un costo energético alto, sí, y de recuperación, o sea de rescate, que esta tiene un costo energético bajo. Esto es muy importante de que nosotros lo tengamos en cuenta, puesto que vamos a ver más adelante el porcentaje que se recupera de esta manera y el que se hace de síntesis de nuevo. Pero un aspecto importante es el compuesto fosforibosilpirofosfato, que esta es la base con la cual empezamos a construir nuestros núcleos de purina. En este caso estamos hablando del tema de purina. El primer paso entonces es la activación de la ribosa 5-fosfato, con lo cual sintetizamos el 5-fosforibosil-1-pirofosfato. Y su libro de Harvey Ferrier lo tiene muy esquematizado de una manera muy ordenada, por eso nos vamos a basar en los esquemas de Ferrier básicamente para poder ver el desarrollo de las reacciones. Acá tenemos entonces a la ribosa 5-fosfato. ¿De dónde se obtiene la ribosa 5-fosfato? Pues si se recuerdan de la vía de las pentosas fosfato. Teníamos a nuestra glucosa 6-fosfato a través de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con su fase oxidativa, donde producíamos dos moléculas de equivalente reductor NADPH
que este de por sí también es un nucleótido, y también con producción de CO2, y teníamos como otro producto la ribosa 5-fosfato, la cual a partir de ahí se isomerizaba hacia ribosa 5-fosfato, y esta ribosa 5-fosfato es la que nosotros necesitamos para poder armar nuestros núcleos de purina y de pirimidina. Entonces, sobre esta base, ¿verdad?, nosotros formamos, sobre esta activación, formamos nuestro compuesto base para poder empezar a trabajar la síntesis de purinas. También debo agregarles acá que la fosforibosilpirofosfato sintetasa es la enzima que se encarga de activar a esta pentosa, y que esta está estimulada por la presencia de pirofosfatos. Por un lado, la activa para que empiece a trabajar esta enzima, pero por otro lado es inhibida por ribonucleótidos de purina, es decir, que esta es una inhibición alostérica por producto, que siempre hay magnesio cuando hablamos de una sintetasa, y que tenemos la primera intervención de ATP para poder producir la activación, que vendría siendo en este caso acá la diferencia, ¿verdad?, nuestro fosforibosil pirofosfato. Bien. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es el orden y la procedencia en la que se añaden los átomos del anillo de purina. En este caso lo tenemos en un momento dado de intermediarios anfibólicos del ciclo de Krebs, ¿verdad? Tenemos a la glutamina, a la glicina, al aspartato. Por un lado, también tenemos compuestos muy importantes derivados del ácido fólico, como el N10, formil tetrahidrofolato, y también tenemos al CO2. Unos donan carbonos y otros donan átomos de nitrógeno para la conformación de los anillos. En este caso tenemos a la glutamina, que es el que arranca en este caso el proceso, y tenemos también que nos va a donar un átomo de nitrógeno al mero inicio y luego más adelante en un cuarto paso, por así decirlo. Luego de que la glutamina dio inicio al proceso, la glicina nos colabora con el siguiente átomo de hidrógeno, y luego ya entra el tetrahidrofolato, el que nos va a dar la continuidad. Así sucesivamente. Luego de que ya pasamos a la cuarta fase, un quinto paso ya colabora el CO2 con otorgar un carbono al proceso, y finalmente el aspartato, que aparece como el tercer aminoácido colaborador, nos da un siguiente átomo de nitrógeno para que luego el N10 formil tetrahidrofolato nos dé el último carbono, para considerar que ya tenemos formados nuestros núcleos de purina. Este es el esquema más importante en cuanto a la síntesis de purinas, y en este caso podemos observar aquí en su esquina superior derecha al fosforibosil 1-pirofosfato, ¿verdad? Y cómo entonces entra acá la glutamina, que tenemos acá, que entra, y la enzima glutamina fosforibosil pirofosfato amido transferasa, pues nos traslada el primer nitrógeno, que en este caso estaría acá, y que por consiguiente nos va a producir glutamato. Eso es importante como subproducto de este proceso. A partir de ahí tenemos el 5-fosforibosil-amina, y por lo tanto ya viene otra sintasa, y en participación de la glicina y ATP, entonces ya vamos a trasladar el siguiente grupo amino, o sea el siguiente nitrógeno, y nos va a formar este otro compuesto, el 5-fosforibosil glicinamida, y que tiene esta estructura. A continuación entonces ya participa el derivado de ácido fólico, ¿verdad? Este formil tetrahidrofolato N10, y la enzima es una transferasa que nos va a trasladar al grupo metilo, que es el grupo que tiene que formar parte, en este caso, el carbono, ¿verdad?, de este compuesto que nos va a transferir. Y entonces se forma la 5-fosforibosil N-formil glicinamida. No le hagan caso mucho a estos nombres, pero los nombres nos ayudan a leerlos para poder entender de lo que están formados, en este caso la estructura, y es muy claro acá, ¿verdad? Y nos va dando la idea entonces de quién fue el átomo correspondiente. A partir de aquí tenemos de nuevo la participación de la glutamina,
¿verdad? Siempre en presencia de ATP. Tenemos otra inversión aquí de ATP, nos vuelve a generar glutamato, la enzima es una sintetasa y nos da a la estructura de fosforibosil N-formilglicinamida. Bueno, una vez ya vamos casi con la forma acá del anillo, ya solo falta que se pueda cerrar. En este caso participa una enzima sintasa y en presencia de ATP nos forma el 5-fosforibosil 5-aminoimidazol, lo que nos hace que ya tengamos el primer anillo formado. Este proceso generalmente se hace más comúnmente en el hígado, o sea, el sitio principal de la síntesis, ¿verdad?, de esta parte es hepática. También acá es importante mencionar que la glutamina, esta aminotransferasa, va a ser inhibida siempre por productos de este proceso, inhibición alostérica, y la presencia de mucho fosforibosil pirofosfato, mucho ojo que en dónde está la fuente de este fosforibosil pirofosfato, pues en la ribosa 5-fosfato. Entonces este nos va a activar esta enzima para empezar a formar nucleótidos. Entonces aquí están encerrados en círculos los principales participantes en la donación de los átomos para la formación de este anillo. Y a continuación entonces tenemos acá la formación del anillo imidazol en este proceso que está aquí. Entonces a continuación viene una enzima carboxilasa que participa entonces el CO2 donando su carbono para la estructura, y a continuación empezamos a formar el siguiente anillo de purina. Acá tenemos entonces al CO2, aquí traemos la estructura anterior y tenemos entonces al aspartato que vuelve este participa por primera vez dándonos su siguiente grupo átomo de hidrógeno, y entonces acá lo coloca formando acá en este nivel el 5-fosforibosil 4N succino carboxamida 5-aminoimidazol. Entonces acá lo que nos dice el nombre es de que aquí ya estamos formando un tipo de succinato que vendría siendo esta estructura que está aquí, y que entonces necesitamos que venga una adenilsuccinato liasa a separar esta parte que está acá, y por lo tanto eso sucede y nos da el fumarato, que aquí lo tenemos, y nos deja a la estructura de esta forma como fosforibosil 4-carboxamida 5-aminoimidazol, que es prácticamente el anillo que ya está otra vez por cerrarse. Entonces ya viene por último la participación otra vez del N10-formil tetrahidrofolato con otra transferasa, ¿verdad? Ya saben que nos da como producto el tetrahidrofolato. Entonces este debe reciclarse, y tenemos acá a continuación prácticamente acá ya formado el siguiente anillo, y esta estructura que está aquí se llama 5-fosforibosil 4-carboxamida 5-formamidoimidazol, como les digo, solo lo menciono, y lo que sigue es una enzima ciclasa que se llama ciclohidrolasa, ¿verdad? Y esta pues lo que hace es ciclar con migración de átomos, ¿verdad? Nos deja ir agua y en este caso se cierra el ciclo. Entonces en este caso ya tenemos formado el inosine 5-monofosfato o el monofosfato de 5-inosine, que es conocido como el IMP. Entonces acá tenemos entonces que empezábamos con el fosforibosil pirofosfato y nos conduce a la formación de nuestro primer nucleótido, ¿verdad? Ya prácticamente formado como la base, que es este IMP. Y aquí se gastaron 4 ATPs. Bien, otra vez encerramos la participación de los participantes más importantes que donan sus átomos para la formación. A continuación, a partir del IMP, que ya lo tenemos aquí, entonces vamos a hacer síntesis de la adenosina y de la guanosina monofosfatos, es decir, convertirlo en lo que se llama la vía de bifurcación. Si queremos formar en un momento dado el AMP, tomamos en cuenta los siguientes aspectos. Número 1, que participa el aspartato y que la fuente de energía es el GTP. Es decir, que para formar AMP usamos GTP y aspartato. La enzima es una sintetasa, ¿verdad? Adenosine succinato sintetasa,
y esta nos va a dar como producto, nos coloca aquí al átomo de nitrógeno, o sea, en sí al aspartato, y nos forma lo que se llama adenilo-succinato. Al tener adenilo-succinato, entonces ya viene una succinasa, otra vez liasa a separar esta molécula, esta parte de aquí, y nos separa en fumarato y ya nos deja formado el adenosin monofosfato con esta estructura. No está de más recalcarles que la AMP es un inhibidor alostérico por producto de esta enzima que inicia este pequeño paso. Ahora bien, entonces tenemos acá la formación de GMP y curiosamente tenemos la participación como donante de energía del ATP. O sea que para formar AMP tenemos GTP y para formar GMP tenemos ATP. Y en este caso, a partir del IMP tenemos una deshidrogenasa. Aquí tenemos a nuestra enzima NAD, que en este caso oxidado va a salir reducido. Introducimos agua y vamos a tener la formación de lo que se llama xantosina monofosfato. Esta es, y aquí está su oxidrilo, ¿verdad?, en esta posición, y esta es la estructura. A continuación viene la GMP sintetasa. Como es un proceso más directo, diría yo, tenemos entonces a esta enzima y en presencia de glutamina, o sea, aquí también tiene que participar un aminoácido, glutamina, y el ATP para formar el glutamato y a dejarnos con el GMP. Y aquí tenemos entonces la adición del grupo. En este caso también el GMP es un inhibidor alostérico, ¿verdad?, de esta enzima, que se podría decir que es como que de este paso importante para cualquiera de estos dos, ¿verdad?, para esta síntesis, que son únicamente 1 y 2 pasos. Acá tenemos 1 y 2 pasos también, sencillo, para formar nuestros primeros nucleótidos, o sea, nuestros siguientes nucleótidos a partir del IMP. Entonces, sí, los carbonos de aspartato se liberan en fumarato, como para que ustedes hagan una relación ahí importante de conocimientos, que el grupo amino de la AMP proviene del aspartato y que, por otro lado, el grupo amino del GMP proviene de glutamina. Ahora vamos a ver la vía de rescate, o sea, de recuperación, mencionando que el 90% de las purinas libres son recuperadas y recicladas, y con el sentido de que, como es un proceso que no lleva mayor costo energético, pues el organismo va a tener una tendencia a recuperar lo más que se pueda de estas purinas, es decir, de este recambio normal de los ácidos nucleicos, o en un momento dado una pequeña cantidad de la dieta. Entonces nos adelantamos a esta diapositiva para indicarles que de la dieta, cómo es la contribución. Pues cuando nosotros nos alimentamos y comemos especialmente alimentos de origen cárnico, que generalmente están hechos de proteínas, ya sea los embutidos, las carnes rojas, las aves, los pescados, las leguminosas. Aquí tenemos lentejas, garbanzos y frijoles en general, los huevos, la leche y sus derivados. Tenemos entonces los principales aportes de proteína. Mucho ojo con los mariscos como estos que están aquí, porque son unas fuentes altas de ácido úrico, como lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros los ingerimos de la dieta y los ingerimos como polinucleótidos, ¿verdad? Es un acúmulo de nucleótidos ahí formando parte de estas estructuras, y entonces necesitamos a las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas para poder empezar a hacer la digestión, para poder empezar a degradarlos. Entonces, como producto vamos a obtener oligonucleótidos, que son sustratos de las fosfodiesterasas, que en este caso empiezan a separar los grupos fosfatos. Y de oligonucleótidos tenemos mononucleótidos, y a partir de ahí tenemos el trabajo tanto de las fosfodiesterasas como de las nucleotidasas y también fosfatasas. Especialmente las fosfatasas, que son las que hacen la separación del grupo fosfato. Y entonces ya nos deja nucleócidos, si se recuerdan. Entonces, en base a los 3 componentes, ya sin el grupo fosfato tenemos nucleócidos. Y luego cuando sigue la fosforilasa intestinal, que a través de meter este pirofosfato nos hace la separación y entonces nos da bases nitrogenadas.
Olvidaba decirles que las nucleasas y las fosfatasas son enzimas proteolíticas que son pancreáticas básicamente, junto con las fosfodiesterasas. Entonces a este nivel ya tenemos absorción de bases púricas o pirimídicas que se van a catabolizar casi totalmente sin usarse, sino que se van de una vez al catabolismo. Entonces ahora sí regresamos a esta diapositiva y tenemos entonces que tenemos como fuentes, ¿verdad? En este caso tenemos que tener fosforibosilpirofosfato, que viene de la ribosa 5-fosfato, tiene que estar presente para que estas enzimas a partir de hipoxantina o de guanina o de adenina tengamos entonces la formación de nuestros correspondientes nucleótidos, es decir, como ya prefabricado, ya tenemos un azúcar y ya tenemos acá estos nucleósidos, entonces ya tenemos listo solo para que esta transferasa haga ahí sí que valga la redundancia, ¿verdad? Su transferencia de grupo y nos forme, en este caso sería el IMP, que viene siendo a partir de hipoxantina, o el GMP, que viene de la guanina, y que la de adenina, ¿verdad? Para darnos el AMP. Aquí lo que quiero llamar la atención es de que tanto para hipoxantina como para guanina la enzima es la misma, hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa para ambos, mientras que para la adenina sí es una enzima más específica, ¿verdad? La adenina fosforibosiltransferasa. Entonces tenemos acá ya la lugar a la degradación. Entonces una vez ya las tenemos formados tanto de novo como de rescate, debemos degradarlas. Para la degradación de purinas, entonces lo más importante aquí es que vamos a tener la formación de ácido úrico como producto importante de esta degradación. Acá entonces el ácido úrico pues se sintetiza en todas las células que tienen núcleo y que sufren apoptosis. Por lo tanto, entonces vamos a ver acá cómo se lleva a cabo este proceso. Acá entonces tenemos que ya sea a partir del GMP o a partir del AMP, tenemos procesos que nos llevan a una vía común. Si en este caso estamos como el AMP que se va a degradar, entonces tenemos la nucleotidasa, ¿verdad? La nucleotidasa entonces en este caso es una hidrolasa que nos va a hacer la separación de nucleótido hacia nucleósido, adenosina, ¿sí? Entonces en este caso ya sabemos nosotros que esto más bien es una tipo fosfatasa, mejor dicho, y que entonces entrando agua y pues liberando un pirofosfato, entonces separamos el grupo fosfato y pues nos da adenosina. Aquí lo que hacemos es quitarle el grupo nitrogenado a la adenosina y por otro lado tenemos entonces también a la ribosa, o sea que en dos momentos, ¿verdad? Nos deja primero la desaminación y luego tenemos acá la separación del grupo ribosa y nos da del azúcar y luego nos da entonces la hipoxantina. Todo esto, las hidrolasas pancreáticas participan mucho cuando esto viene de la dieta. Ahora bien, cuando ya tenemos a la hipoxantina, tenemos una enzima muy importante que la tengo aquí resaltada con este color, que es la xantina oxidasa, que es la principal responsable directamente de la formación de ácido úrico. La hipoxantina, en este caso, como esta es una oxidasa, ¿verdad? Entonces nos hace una separación aquí como lo vemos, ¿verdad? Con agua y oxígeno y formando peróxido, nos da a la xantina. Y luego vuelve a actuar la enzima y nos deja ya el ácido úrico con esta estructura, que lo tenemos aquí bien reducido. Si venimos por el lado de la GMP, entonces se va a formar guanosina de la misma manera y por lo tanto luego guanina. Acá tenemos ya una desaminasa lista para quitarle a este nucleósido sus componentes y entonces nos vamos a un punto común, ¿verdad? Que es la formación de hipoxantina, luego xantina y luego ácido úrico. Creo que se va directamente a xantina en todo caso, como lo vemos acá en este esquema de su libro Ferrier, que viene siendo el mismo proceso que les acabo de describir. Aquí viene del
AMP, del GMP, e incluso también de AMP se puede formar IMP, y a partir de IMP seguir esta ruta común a través de inosina. En este caso, entonces tenemos acá, aquí ya nos menciona las enzimas, por ejemplo, una fosforilasa que les había dicho, y para formar hipoxantina. Una vez tenemos hipoxantina, a través del GMP llega directamente a xantina. Entonces aquí corregimos lo que estábamos viendo en la otra diapositiva, que el punto común es xantina, ¿verdad? Para que la xantina oxidasa, bueno, aquí actúe directamente si viene del GMP, o aquí actúa una vez anterior si viene a través de estas rutas. Lo importante de resaltar aquí del catabolismo de los nucleótidos de purina, al final todo nos va a conducir hacia la formación del ácido úrico. Y lo importante que tenemos que conocer del ácido úrico es que es un ácido que es casi insoluble y que es excretado normalmente por la orina, ¿verdad? Como cristales de urato de sodio. Entonces, cuando esto está aumentado, son cristales, ¿verdad? Y los cristales, pues en un momento dado pueden comprometer la función del riñón. Esto que estamos viendo aquí a continuación es siempre el esquema de esta página que me gusta mucho mencionar, que nos deja muy claras y resaltadas a todas las enzimas, ¿verdad?, que tenemos participando en este proceso de formación de ácido úrico, y que no se las voy a repetir, sino que únicamente para confirmarles que realmente tenemos acá una participación importante en ambas siempre nucleotidasas. Tenemos muchas nucleotidasas desaminasas, fosforilasas, básicamente como parte de de todas estas reacciones, y la xantina oxidasa, por supuesto. Que las alteraciones clínicas, ¿verdad?, de este proceso que vemos acá nos van a llevar a enfermedades como gota, a la hiperuricemia, o a síndromes como el Lesch-Nyhan, que está también por acumulación de ácido úrico. Lo vamos a ver a continuación. En cuanto a la uricemia y la gota, sabemos que tenemos dos fuentes posibles: la ingesta de purina a través de la dieta, que si nosotros nos exageramos o abusamos de ingerir esos alimentos fuente, como lo acabamos de revisar, o ya sea que tengamos algún proceso renal comprometido, infección, el uso de diuréticos, que nos va a dar una excreción urinaria de urato disminuida, ambas se pueden convertir en hiperuricemia. Por un lado, porque tenemos reabsorción baja, o sea, de urato, por lo tanto se nos acumula, y generalmente puede competir con otros ácidos como el ácido láctico, que el cuerpo prefiere eliminar primero el ácido láctico, y entonces deja de lado el ácido úrico, el cual pues se acumula, se sedimenta y forma esos cristales. En este caso, pues por una ingesta alta en la dieta de nucleótidos que nos van a poner activo el metabolismo, o si tenemos una síntesis de purina endógena, y eso puede suceder en casos como donde hay crecimiento celular diferenciado anormal, como los cáncer, como las leucemias, los mielomas, algunas enfermedades como la glucogenosis, la ingesta de alcohol, donde tenemos una alta recuperación incluso de purinas, y tenemos pues enzimas y productos abundantes que están en este caso propiciando también que este ciclo esté más aumentado. Por lo tanto, tenemos formación de cristales y damos lugar a lo que se llama una crisis de gota. Entonces aquí tenemos acumulación de mucho ácido úrico, el cual se deposita en forma de cristales, especialmente en tejidos blandos, como ciertas articulaciones características, formando lo que se llaman tofos, ¿verdad? Y esto pues es lo que da una sintomatología muy característica, que el paciente describe como sensación de tener chile, un dolor tipo ardor, como de chile ahí adentro, o como que si tuviera chayes, y pues precisamente si hay chayes, ¿verdad? Hay ahí microcristales acumulados que están causando toda clase de inflamación, como ustedes lo pueden ver a ese nivel. Entonces, dentro de las causas importantes de hiperuricemia, podríamos decir que está la idiopática, que tiene el menor porcentaje, y está incluida en los errores innatos del metabolismo, donde tenemos un incremento en la síntesis de purinas y sobreproducción de ácido úrico. Aparte, tenemos incremento del recambio metabólico, ¿verdad?, como en estos procesos de mieloproliferativos, que nos va a generar entonces que se nos exacerbe
la cantidad de ácido úrico, y entonces esto pues nos da este tipo de problema. Y por último tenemos padecimientos o condiciones que producen una baja excreción renal, o sea, una patología de base, y por lo tanto tampoco podemos excretar mucho ácido úrico, lo cual hace que se nos acumule. Y estos podían ser acidosis metabólica, una insuficiencia renal, en problemas endocrinológicos, o también el uso de fármacos como las causas más mencionadas por esta situación. En cuanto a la biosíntesis de nucleótidos de purina, entonces sus principales manifestaciones también, aparte de la gota e hiperuricemia, está el síndrome de Lesch-Nyhan. Estos nos da especialmente síntomas neurológicos como espasticidad, retardo mental, automutilación, y finalmente nos puede dar muerte por falla renal por un aumento muy grande del urato monosódico. Este proceso de este síndrome de Lesch-Nyhan, la enzima que está deficiente es esta hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, es decir, que está directamente relacionada con la degradación y la formación del ácido úrico. Este nombre, entonces, la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa que ven aquí, es la que produce esta enfermedad, es decir, su deficiencia. Acá entonces vamos a tener hiperuricemias muy altas, y acá tenemos al niño característico que se está resguardando de que no se automutile, que se le nota acá la fascia de que tiene un proceso de retardo mental, y pues tenemos otro tipo de síntomas neurológicos, ¿verdad? Y pues ya sabemos entonces en qué puede terminar esto. En cuanto a la síntesis de los desoxirribonucleótidos, es muy importante mencionar que esos son necesarios para la síntesis del ADN, y que la proliferación de las células, entonces en este caso, lo hacen muy importante porque se necesita para todo el proceso realmente de la replicación del genoma. Y entonces es sumamente importante los desoxirribonucleótidos. Lo más importante en su síntesis es esto, ¿verdad? La conversión del ribonucleótido en desoxirribonucleótido, y esto tiene que ver con el azúcar pentosa que esos los conforman. Entonces, si tenemos acá como habíamos dicho, ¿verdad? Tenemos acá al ribonucleótido, y aquí para convertirse en un desoxirribonucleótido necesitamos la presencia de una enzima reductasa, la cual se llama ribonucleótido reductasa. Esta entonces se lleva a cabo acá la deoxigenación, y tenemos entonces así prácticamente ya a la forma desoxi. Esta ribonucleótido reductasa es inhibida también alostéricamente por un producto, ¿verdad? Por el desoxiadenosintrifosfato, que su presencia hace que baje la actividad de esta enzima, y que por otro lado esta enzima necesita ser reciclada, o más bien dicho recargada, se podría decir, a través de la tioredoxin, que es la conocida como la 2-SH, que esta es la forma reducida que nos sirve para retroalimentar a la enzima, y que ésta se mantenga siempre en un estado reducido para poder asimismo hacer su actividad de reducción a este nivel. Entonces, al igual que el BHT o que el glutatión, siempre necesitamos la presencia de una reductasa que en presencia de NADP reducido nos esté suministrando el potencial que tenemos acá reductor, para que este pueda ser acá de nuevo reciclado y poder tener la actividad de esta enzima. Entonces, mucho ojo aquí con esta tioredoxin reductasa, que nos puede afectar en un momento dado, aunque esta enzima esté óptima en su actividad. Tenemos por otro lado acá otro proceso muy importante, que es la formación del uridín monofosfato. En este caso, a partir de entonces siempre de glutamina, ¿verdad? Tenemos participación del CO2, y aquí vamos a tener también la formación del carbamoilfosfato. Si ustedes se recuerdan, al igual que el ciclo de la urea, teníamos a la carbamoilfosfato 1, pues aquí está la carbamoilfosfato 2, que esta lo que hace, esta sintetasa
¿verdad? Lo que hace es que a partir de CO2 con 2 moléculas de ATP y el aminoácido glutamina, entonces nos va a sintetizar carbamidilfosfato. Este carbamidilfosfato es muy importante como base para poder formar lo que continúa. Y hay otra enzima muy importante que le decimos atacasa, que es la aspartato transcarbamidilasa o ATC-asa, que esta es la que introduce entonces el grupo del aspartato, ¿verdad? El átomo de nitrógeno, y entonces nos forma ya básicamente el carbamidil-aspartato. En este caso ya necesitamos entonces una enzima diferente, que es la dihidroorotasa, que es una hidrolasa, que lo que nos hace es modificar el cambio para poder tener, en este caso, esto es un tipo de ciclasa, ¿verdad? Que nos va a formar entonces el dihidroorotato. A partir de FAD tenemos una redox aquí con esta dihidroorotato deshidrogenasa, que aquí lo importante es en todo caso eliminar acá estos 2 átomos de hidrógeno, y nos deja aquí el anillo ya prácticamente en forma de orotato. Y aquí entonces lo que necesitamos es hacer una transferencia de grupo, que es lo que sigue. Entonces la orotato fosforibosiltransferasa, que necesitamos agregarle entonces no solo el azúcar, sino que el grupo fosfato, y de esto se encarga esta enzima. Acá tenemos entonces ya la formación de este otro, ¿verdad? Orotidin 5 monofosfato OMP, que no es un nucleótido importante, y que a continuación ya tenemos entonces necesitamos deshacernos de este grupo carboxilo. Entonces nos valemos de una OMP descarboxilasa, y entonces ya tenemos nuestro UMP ya como base, ¿verdad? Como el otro nucleótido importante. Acá lo importante es de que estas 2 enzimas, la OMP descarboxilasa y la orotato transferasa, su deficiencia nos van a provocar un problema muy importante en cuanto a la síntesis de estos nucleótidos. Básicamente tenemos acá lo que es la aciduria orótica tipo 1. Entonces, en este caso, los aspectos clínicos más importantes es de que refleja una deficiencia tanto de esta enzima orotato fosforiltransferasa como de orotidilato descarboxilasa. La orotidilato descarboxilasa también por sí misma, su deficiencia, nos forma la aciduria orótica tipo 2. Estas en general nos llevan a la aciduria orótica, que es una enfermedad hereditaria que tiene la característica de déficit del crecimiento, anemia megaloblástica y leucopenia, y una concentración pues característicamente elevada de ácido orótico en sangre, y la cual es excretada por la orina y es la que nos da el diagnóstico de confirmación. Entonces el proceso que acabamos de ver es esta que tenemos acá, este proceso, que cuando ya formamos el ácido orótico tenemos esta enzima que está acá, y la transferasa, y la descarboxilasa, que es la otra que tenemos allá en el otro esquema, que son las deficiencias que nos provocan este problema. En cuanto a la vía de síntesis de novo de estos desoxitimidintrifosfato, por ejemplo, lo hacemos a través de este DUMP, que es el desoxiuridin monofosfato. Esta que está aquí, este esquema es muy importante por el tipo de inhibición que presenta este ejemplo. Por ejemplo, entonces necesitamos primero de UMP, ¿verdad? Del metabolismo, ya sea de cualquier UDP o de cualquier CDP, es decir, uridindifosfato o citidindifosfato. Entonces lo obtenemos, y este debe ser convertido a DTPM, es decir, desoxitimidin monofosfato, y la enzima importante aquí es la timidilatosintasa. Esta timidilatosintasa es muy importante su actividad porque es retroalimentada por derivado de ácido fólico, que es el N5N10 metilen tetrahidrofolato, que les dona su grupo metilo, y que es inhibida de una manera muy importante por medicamentos como 5-fluoracilo, que se utiliza en procesos de cáncer, por ejemplo de cervix. Cuando tenemos problema neoplásico se usa mucho para poder,
su acción está en detener este proceso para evitar la proliferación de estas células infectadas. Entonces, tenemos por un lado este tipo de inhibición y por otro lado sabemos de que este N5N10 metiltetrahidrofolato nos da como producto, su producto, el dihidrofolato. Este dihidrofolato necesitamos a esta enzima reductasa, dihidrofolato reductasa, para poder formar tetrahidrofolato y este pueda servir de retroalimentación de nuevo a nuestra enzima y que se pueda dar este ciclo. Pero este proceso accesorio, podríamos decir, también es inhibido con el metrotexate, que este sí ya se usa para problemas de cáncer y que es para inhibirnos, ¿verdad? Para reforzarnos este también proceso de que no se puede llevar a cabo porque no tenemos quien nos retroalimente a este dihidrotetrofolato para continuar este ciclo. Entonces el grupo metil, que es el que es donado acá por este compuesto, entonces que está acá, es similar, se dice, a la donación de los grupos metilos durante la biosíntesis de las purinas. Es el mismo proceso. Entonces esta parte es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta porque es la base para entender por qué a las mujeres que están previo a quedar embarazadas se les debe de suplementar con ácido fólico para que no tengamos ningún problema desarrollo neural en la formación, ¿verdad?, de la espina bífida. Para no tener ese tipo de problemas tenemos que tener un buen suministro de folatos para que se lleven a cabo estos procesos. Bien, entonces ahí está nuestra enzima más importante de este pequeño proceso y pues nada más recalcarles que la timina es un 5-metiluracilo. Ahora, en cuanto a la recuperación de las pirimidinas, es un proceso bastante sencillo. Nosotros lo tenemos a partir de uridina, citidina o timidina, en presencia de ATP y en presencia de enzimas nucleósido-sinasas. ¿Qué es lo que hacemos entonces en este caso? Es fosforilar a partir de sustratos. Entonces, a la uridina más ATP, entonces la convertimos en uridín monofosfato y nos queda ADP. De la misma manera la citidina, con la citidina formamos citidín monofosfato y con la timidina pues timidín monofosfato, y de esta manera se recuperan fácilmente, se podría decir, estas pirimidinas. Y bueno, tenemos otro ejemplo muy importante. Este ejemplo es en base a la importancia de la acción, dice, concertada de la enzima uridina fosforilasa y la uridina sinasa, que es importante. Tenemos uracilo y tenemos la ribosa 1-fosfato. En este caso entonces actúa la enzima, que ya dijimos que son sinasas, entonces uridina más fosfato inorgánico, ¿sí?, que nos da uridina más ATP, o sea, la fosforilasa. Y luego con la sinasa entonces tenemos ATP como donante, y entonces ya formamos el uridín monofosfato, si lo hacemos por esa vía. Si tenemos acá la otra que está aquí, ya tenemos uridina más ATP. Entonces acá es esta misma la que este es el proceso de como que si fuera de rescate, pero este es el proceso de rescate, pero nosotros lo traemos desde esta línea, como que si fuera como de nuevo. Entonces tenemos acá que es una vía de rescate, definitivamente, porque lo estamos recuperando. De la misma manera tenemos a la timina, ¿verdad? Si tenemos la timina con una desoxirribosa 1-fosfato, o sea, con su azúcar, entonces en presencia de en este caso sería la timina fosforilasa, entonces acá tenemos timidina, ¿verdad? Timidina con su pirofosfato, entonces ya en presencia de ATP y timidina, entonces ya formamos de la desoxitimidin monofosfato más ADP. Esto solo es de entender básicamente de que si tenemos acá a nuestro azúcar en cualquiera de estas dos, tenemos acá nuestro nucleósido y tenemos acá luego la enzima que traslada el grupo fosfato, entonces estamos formando de nuevo a esos tres componentes para formar nuestros nucleótidos, y pues aquí tenemos el grupo fosfato. Bueno, esto es importante por lo que se recalca aquí,
que la vía de la síntesis de salvamento del nucleótido de timidina es especialmente importante en la preparación para la división celular, ¿verdad? Ahí sí que por el ADN. Entonces esto es muy importante que lo tomemos en cuenta como base para poder entender cualquier proceso en el que tengamos que entender esta fase. Y en cuanto a la degradación de las bases pirimídicas, lo bueno es de que esto es más fácil y más sencillo. Se dice que se forman compuestos muy solubles que pueden ser eliminados fácilmente, que los productos de degradación son CO2, amonio, beta-alanina y beta-amino isobutirato. Que este beta-amino isobutirato puede degradarse a succinil coenzima A, que puede ingresar al ciclo de Krebs. Y ahí pues ya tenemos toda la utilidad del caso como intermediario anfibólico. Esto que decimos acá, este es el esquema que lo explica, en el cual tenemos a partir de citidina la conversión a uridina o de desoxitimidina, y en este caso formamos acá uracilo y acá timina. Acá tenemos entonces varios procesos, no se mencionan enzimas porque normalmente no son muy importantes. Lo importante es de que bajo estos procesos, ¿verdad?, estamos dejando como productos el NADP, CO2, amonio, en este caso también CO2, amonio, NADP. La cuestión es de que en este caso, si viene por esta ruta, traemos a formación beta-alanina. La beta-alanina se excreta por la orina porque es muy soluble, ¿verdad? Pero en un momento dado también puede derivarse hacia la formación de acetilcoenzima A, que es igualmente de útil, y continuamos descarboxilando. En este caso del beta-amino isobutirato, también tenemos la formación de metilmalonato, que también es muy importante, y que en todo caso son compuestos altamente solubles o altamente útiles dentro del metabolismo. Este es otro ejemplo de la formación de di y trifosfatos, ¿verdad?, de la síntesis de nucleótidos de purina. La misma historia con sinasas, ¿verdad?, GMP más ATP, GDP más ADP. O sea, esto es una interconversión a través de sinasas que nos ayuda a poder formar a través de estos nucleótidos no intercambiables, sino que la síntesis que es totalmente como que fluye, ¿verdad?, que fluye metabólicamente. Entonces ya sabemos que en presencia de ATP podemos interconvertir y formar trifosfatos. Por ejemplo, en este caso tenemos un GDP más ATP, entonces ya formamos un GTP y ADP. Y el ADP en un momento dado también puede ser reciclado como cualquiera de estos, pero lo más importante es de GMP, de GDP o de AMP, de cualquiera de estos, vamos formándolos, solamente haciendo las correspondientes transferencias de los grupos fosfato para irlos conformando. Bueno, como resumen, en este caso tenemos el uso de fármacos capaces, se dice, de inhibir enzimas implicadas en el metabolismo de nucleótidos, de los cuales el más importante que les pueden preguntar es allopurinol, porque este en sí nos inhibe a la enzima xantina oxidasa. Esto se le llama una inhibición suicida porque son altamente competitivos, o uno u otro. Y este se usa para el tratamiento de la gota, especialmente en el mantenimiento. Están otros como la azacerina, el 5-fluoracilo o el metrotexato, que en este caso la azacerina la competencia es con esta glutamina aminotransferasa y se usa como anticancerígeno. El fluoracilo, lo acabamos de ver acá con el desoxiuridin monofosfato, que inhibe la timidilato sintasa, es muy importante como quimioterapéutico. Y el metrotexato y otro aminopterina, que es también quimioterápico en procesos como las leucemias, se usan estos, y en este caso es la dihidrofolato reductasa, a la que acabamos de ver en el esquema, que es donde ejerce su función inhibitoria. Bueno, ahora nos vamos a pasar al siguiente tema, que es el metabolismo de porfirinas y síntesis del hemo. Solamente como introducción, aspectos sumamente importantes: que el recambio de hemoproteínas es súper veloz, que de 6 a 7 gramos de hemoglobina se recambian al día, que esto está coordinado con el recambio de hemoglobina con el hemo, que se encuentra también paralelo a la síntesis y degradación de porfirinas y del hierro. Del hierro nosotros no vemos metabolismo, pero sí de lo demás. Que un eritrocito, son millones de eritrocitos los que
circulan en nuestra sangre, que cada eritrocito tiene alrededor de 250.000 moléculas de hemoglobina. Entonces todo ese recambio necesita que este metabolismo sea sumamente efectivo. Y entonces se recuerdan la molécula de porfirina, está formado por 4 anillos pirroles, que los vemos aquí, que estos generalmente forman parte de hemoproteínas como las ferroporfirinas, la clorofila, ficovilinas, cobalaminas, que son diferentes moléculas que utilizan como base esta estructura, que son anillos heterocíclicos. Este es un anillo pirrol, que al mismo tiempo es un anillo heterocíclico, que tiene un sistema de numeración muy importante, ¿verdad? Que de Hans Fischer, que los anillos pirrólicos están numerados con números romanos en sentido del reloj, del 1 al 4, que tenemos las posiciones sustituyentes, o sea, donde están las R, los anillos están numerados en el mismo sentido desde el 1 hasta el 8. Acá los tenemos numerados también en la siguiente diapositiva, y que tenemos a los puentes de metilo, ¿sí? Que están, así se les llama acá con este signo HC, y que estos están marcados siempre en el mismo sentido con las letras griegas, alfa, beta, gamma y delta. Que acá tenemos una cobalamina, cuando vimos nuestro primer caso clínico de anemia megaloblástica, que tenemos esta misma estructura, ¿verdad? Tetrapirrol, donde tenemos las cadenas de sustitución, los puentes metileno, el centro, que en este caso era el cobalto. Bueno, tenemos entonces acá de nuevo la numeración un poco más específica, con azul los romanos, con rojo los arábigos y con amarillo los griegos, para la numeración correspondiente. Esto es importante cuando se está trabajando más a nivel estructural molecular, estudiando la hemoglobina con sus anillos de porfirina. Cosas importantes entonces, que esta síntesis va a partir de glicina y succinilcoenzima A, que tiene nitrógenos que, ¿verdad?, que van a derivar de aminoácidos como glicina, y sus carbonos también de glicina y de acetato, ¿verdad?, en forma de, acá está el grupo acetato, esto es la succinilcoenzima A. Que estos son los 4 grupos que tenemos alrededor de estos anillos, que son para ir haciendo sustituciones, que son el grupo acetato, el grupo propionato, el grupo metilo y el grupo vinilo, que aparece en las últimas reacciones. Que tenemos compuestos muy importantes, como las porfirinas, como las uroporfirinas, que se les llama uro porque fueron encontradas o identificadas por primera vez en orina, de la misma manera las coproporfirinas, que también fueron aisladas por primera vez en heces, pero no son exclusivas de estos fluidos. Estos son los mismos grupos, ¿verdad?, para irlos identificando, al grupo metilo, al grupo propionato, al grupo vinilo, ¿sí?, que es muy importante, y que el acetato, que ya lo conocemos. Ese es el mismo esquema que está en Harvey Ferrier, solo que ustedes lo tienen en español, entonces no les voy a repetir parte, sino que mejor avanzamos hacia los 3 pasos más importantes para sintetizar porfirinas, que es la formación del anillo pirrólico, la condensación de 4 grupos pirólicos para dar un tetrapirrol cíclico, y luego la modificación de las cadenas laterales y la oxidación del anillo. Es importante que nosotros entendamos que las reacciones de la biosíntesis del EM toman lugar en 2 espacios celulares, al igual que lo hicimos cuando vimos el ciclo de la urea, que parte está en la mitocondria y parte está en el citosol. Entonces tenemos acá que el paso inicial, que es el que se lleva a cabo aquí en la mitocondria, y que a partir de ahí todo lo demás se hace en el citosol hasta los últimos 3 pasos, que son los de la formación del EM. En este esquema pues tenemos a las enzimas que participan, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 enzimas las que se llevan a cabo en estos pasos. Que tenemos, por ejemplo, la formación de el porfobirinógeno, que es un aspecto muy importante aquí que resaltar,
que tenemos acá el mismo esquema, solo que visto de otra manera, como nosotros tenemos el inicio con estructuras lineales y que se van duplicando los procesos y que vamos formando el anillo, acoplándolo, o más bien dicho armándolo, que cuando se llama coproporfirinógeno 3, en este momento regresa a la enzima para ser recibido por una oxidasa y continuar como proto hasta que llegamos a la última fase, que ya la formación, el ingreso del hierro para que quede formado como grupo M. Tenemos entonces de lleno ya las reacciones. En este caso tenemos a la reacción número 1, que es la inicial, que es la regulada, que es la de la enzima ala sintasa. Esta es la enzima al delta amino legulínico de sintasa, que es la que tenemos acá. Y entonces que tenemos una inhibición, ya sea por el mismo producto, y también el hierro en sí nos puede inhibir a esta parte que está aquí. Tenemos entonces la presencia de succinil coenzima A más glicina por esta enzima y formamos el delta amino legulinato o ácido delta amino legulínico, a lo que se le llama ALA. Este es el producto que se forma inicialmente en la mitocondria. A partir de ahí, 2-aminolegulinato, ¿sí? Por la acción de asa a la deshidratasa, entonces nos van a formar el porfobirinógeno. En este caso el plomo es un potente inhibidor de este paso. Acá decíamos que se condensan 2 moléculas de una vez para ir formando desde ya esta estructura que está aquí, que es el porfobirinógeno, que es muy importante. El primero que se inhibe por plomo, que no es el único. Acá les destaco esta reacción porque tenemos la primera reacción cuando empezamos de la unión de glicina y succinil, ¿verdad? Que esta ala sintasa depende del fosfato, ¿sí?, de piridoxal, que es muy importante como coenzima para que se lleve a cabo esta reacción. Acá también producimos coenzima A y producimos CO2 como aspectos importantes que pueden ser evaluados en su examen. Entonces acá tenemos el ALA, ¿verdad?, el ácido delta aminolegulínico, y la enzima ala sintasa. Luego nos vamos a la siguiente reacción, que ya 2 moléculas de ALA se condensan para formar porfobirinógeno. Entonces la enzima es la delta aminolegulinato, o tiene otro nombre, o sea, delta aminolegulinato deshidratasa o porfobirinógeno sintasa, porque estamos sintetizando porfobirinógeno o estamos deshidratando al delta aminolegulínico. O sea, esto traten de retener los 2 nombres por cualquier cosa que puedan preguntarles en un examen. Aspectos importantes a este nivel, que esta contiene zinc y puede ser inhibida por plomo. Entonces es un aspecto que no deben de olvidar en este paso, que tiene muchos aspectos importantes este paso, que tiene 2 nombres la enzima, que tiene zinc, que es inhibida por plomo, y que son 2 moléculas las que se condensan a este nivel, o sea, 2 de estas para formar cabal acá esta estructura. Este es el esquema de Harvey-Ferrier, y ahí les enseña básicamente cómo quedan la condensación de las 2 moléculas y la inhibición por el plomo. Bueno, sigamos entonces, y ahora tenemos a la siguiente reacción. A partir del porfobirinógeno tenemos la hidroximetilvilano sintasa, ¿sí? Acá se condensan 4 moléculas y acá tenemos ya la salida de 4 grupos nitrogenados, 4 NH3 y, o sea, NH3, que son amoníacos, y tenemos entonces la producción de un compuesto intermedio que realmente no tiene mayor importancia, más lo que vamos a ver ahorita más adelantito. La enzima que luego viene a trabajar acá se llama uroporfirinógeno 3 sintasa, y nos va a producir ya el uroporfirinógeno 3, que ya es una porfirina. En el caso que les hablaba de este hidroximetilvilano, es porque es cuando la molécula por última vez está ya el tetrapirrol lineal, como se condensaron 4 aquí, como lo dice el número, entonces ya tenemos acá
que se condensaron estas 4 moléculas y formamos este tetrapirrol lineal. Por eso es importante este nombrecito. Cuando ya se cicla, entonces tenemos al uroporfirinógeno 3 y la enzima es uroporfirinógeno sintasa, que entonces ya ustedes lo retienen como la estructura donde se cicló la estructura. Bueno, a partir de ahí tenemos entonces del uroporfirinógeno 3, tenemos una descarboxilación que está acá. La enzima obviamente es una descarboxilasa con el nombre de su sustrato y ya formamos el coproporfirinógeno 3. Por la descarboxilación hubo cambios de los grupos acá de sustitución. Por ejemplo, acá ya sustituyó un metilo, sustituyó un acetato, quedan los propionatos básicamente y sustituimos los acetatos por metilos. Si se dan cuenta, todos los acetatos están sustituidos. ¿Por qué? Porque el coproporfirinógeno ya le toca entrar a la mitocondria. Ahí ya deja atrás el citosol y entonces va a ser sustrato de una enzima coproporfirinógeno oxidasa que nos va a dar protoporfirina 9. Acá se ven 2 flechitas porque son 2 oxidaciones las que se dan. Y esto lo vamos a ver acá más adelante. Acá. Entonces acá estamos con la descarboxilasa. Aquí tenemos la participación 2 veces de la oxidasa. Aquí ya ven el color, el cambio del color. De citosol estamos ya pasadas a mitocondria. Y tenemos entonces una formación de un protoporfirinógeno 9 y luego la siguiente oxidación ya nos da protoporfirina 9, que ya se acerca a la finalización del proceso. ¿Qué es lo que hubo aquí? Continuamos con cambios de grupos de sustitución. Aquí ya entran los grupos vinilo, lo vamos a ver acá aquí en que se cambió propionato por vinilo en este nivel y en este nivel. Los demás se conservan como están. Eso es importante ya para la síntesis de Ley. Entonces, estas oxidaciones de metilenos a metenilos es lo que nos da la estructura importante ya dentro de la mitocondria, que ya es previa al último paso. Acá tenemos entonces los siguientes pasos, que del protoporfirinógeno 9, ¿verdad? Ya se convierte en protoporfirina. Y luego ya la protoporfirina es un sustrato de la última enzima, que es la ferroquelatasa, que es la que fija al hierro y nos da lugar al grupo M. Acá lo tenemos. Esto que tenemos acá, entonces es la última sustitución, así es como quedó, ¿verdad? En general la estructura de este tetrapirrol, la protoporfirina 9, y que entonces acá, mucho ojo, la enzima exclusiva de la mitocondria, la ferroquelatasa, nos introduce ferro reducido, o sea, estado ferroso, y entonces acá tenemos el grupo M, listo para formar parte de la hemoglobina o de la mioglobina y las demás enzimas, y entonces empezar a capturar oxígeno. Este paso es inhibido por el plomo, como ustedes lo ven aquí. Entonces miramos más adelante, después de esta introducción a las porfirinas. Les pongo esta introducción porque están ligadas para que fijen un poquito en cuanto a la visualización que hace uno de los procesos, ¿verdad? Las porfirias, las enfermedades de los vampirumanos. Entonces tenemos acá este esquema que nos enseña la regulación bioquímica de la síntesis del hemo y también la presencia de los bloqueos que se dan por deficiencias de las enzimas importantes de esta reacción. Entonces acá tenemos a la sintasa pues tranquila, que únicamente el plomo pues molesta a este nivel, es decir, inhibe, ¿verdad?, este paso, y que también inhibe este otro paso. O sea, se podría decir que el 1 y el 2, el plomo está interfiriendo, igual que en el último paso, acá con la ferroquelatasa. ¿Qué enzimas son inhibidas por el plomo? Entonces ustedes tendrían que mencionar a la sintasa, a la deshidratasa o ferroquelatasa. Y que si no les ponen a la deshidratasa, podrían ponerles porfobilinógeno sintasa. Por otro lado, tenemos ya, como ustedes ven aquí, los nombres de las porfirias. Acá tenemos las más importantes. La porfiria intermitente aguda. Tenemos 2 eritropoyéticas,
y una intermitente aguda y una cutánea tardía. En cuanto a estas, sabemos que las inhibiciones están a este nivel. Por ejemplo, si tenemos a la enzima uroporfirinógeno sintetasa que por alguna mutación no está trabajando bien, entonces acá tenemos este paso bloqueado, formando esta porfiria, esta enfermedad que la describimos a continuación. Tenemos que acá tenemos el uroporfirinógeno 1 que está, en este caso, no se está llevando a cabo esta formación. Acá tenemos a la porfiria cutánea tardía, a la porfiria eritropoyética congénita, que esta es este paso también de porfovirinógeno a uroporfirinógeno 3, que en este caso es el paso del ciclo que acabamos de ver, y que entonces tenemos acá que se acumula porfirinógeno y que entonces no tenemos la continuidad de estas reacciones. Acá entonces tenemos la porfiria eritropoyética adquirida, que esta se da cuando tenemos un déficit con la enzima ferroquelatasa y que se lleva a cabo todo el ciclo, pero ya lo final ya no se lleva a cabo, por lo tanto no tenemos entonces hemoglobina. Las porfirias entonces se describen como desórdenes de las enzimas de la síntesis del hemo, que se pueden originar de defectos hereditarios o adquiridos, que excepto la ala sintetasa, todas las enzimas se han asociado a enfermedades. La ala sintetasa es susceptible al plomo más que todo, pero no tiene ningún déficit de esa enzima. Estas porfirias se clasifican en hepáticas o eritroides. Eritroides si es cuando se forman especialmente en el nivel de médula ósea, o sea, órganos hematopoyéticos en general. Se excretan productos coloreados en la orina y la piel se vuelve fotosensible. Estas son las características más importantes. También tenemos otras como lo vamos a ver ahorita. Entonces decíamos que la ala sintasa es inhibida por plomo, ¿verdad? Que provoca la acumulación de ala en orina. Hablando de cómo explicarse de esos cambios de coloración. Y que la ferroquelatasa, que es la última enzima del proceso, que también se inhibe por plomo, ¿verdad? No se les olvide. Y que también el hemo y el hierro actúan ahí como reguladores alostéricos. Las porfirias en general, entonces, hablando de la aguda intermitente, que es hepática, cuando no dice eritropoyética, es hepática, entonces acá la deficiencia es la hidroximetilvilanosintasa, ¿verdad? Cuando se condensan las 4 moléculas. Entonces el proceso hace de que haya una mayor secreción de porfovirinógeno o delta ala en la orina, ¿verdad? Que se acumulan. Tenemos ahí entonces la presencia de mucha fotosensibilidad. Se dice que como son enfermedades, a veces son de carácter hereditario, que los reyes, la nobleza de aquellos tiempos que cazaban entre ellos, entonces a veces traían el gen y lo expresaban por ciertos tipos de comportamiento de no diluirse pues en cuanto a la reproducción. Este caso es importante porque todo el mundo ha oído hablar de los cuentos del conde Drácula, que chupa sangre y que malévolo y en la noche. El asunto es de que esto es un mito que viene de una novela histórica de un irlandés en el siglo antepasado que describía la vida de un conde, y que este conde pues salía de noche y tenía esas características que ustedes ya saben de la historia, pero que se considera que estaba narrando en el libro a una persona que padecía muy probablemente de una porfiria eritropoyética congénita, que esta es una deficiencia a nivel de la médula de la enzima uroporfirinógeno 3 sintasa, que es lo que nos da acá uroporfirinógeno 3 sintasa, pues es cuando se lleva a cabo el cierre del anillo, o sea, isomerización, pero que ya no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una mayor secreción del uroporfirinógeno 1, que es el que se forma cuando se acumula el compuesto anterior, y el coproporfirinógeno 1 urinario, que es el otro que tenemos ahí una acumulación. Tiene una alta fotosensibilidad y también alta fotofobia, es decir, fotosensibilidad en la piel
y fotofobia a nivel de los ojos, aparte de la coloración que se da en los dientes. Entonces esto les daba una estructura, o mejor dicho, a la cultura popular que le dio más forma a este mito. Estas personas obviamente no pueden salir de día porque no lo soportan ni por piel ni por ojos, entonces de noche, si es que querían o podían salir, lo tenían que hacer de noche, y que por lo tanto a la salida del sol obviamente no lo podían aguantar. La presencia, la apariencia de sus dientes les daba una apariencia así que asustaba, me imagino, y que a los vampiros, estos mamíferos, también padecen de mucha fotosensibilidad y fotofobia, entonces por lo tanto eran hombres vampiro. La vida es por la sangre, era porque también tienen anemia y necesitaban transfusiones frecuentes. Entonces eso es la base de una porfiria, la unión de un mito, pero que esto es una porfiria eritropoyética congénita. Está la cutánea tardía, donde la enzima deficiente es la uroporfirinógeno descarboxilasa, que es a este nivel y que también tiene mucha fotosensibilidad en la piel. Luego está la coproporfiria hereditaria, que esta es hepática, y aquí ya a nivel mitocondrial, la coproporfirinógeno oxidasa, ¿verdad? Que da no solo también fotosensibilidad, sino que también en la piel, ¿verdad? Hipersensibilidad acá, fotofobia o fotosensibilidad. Básicamente este sería la coproporfiria hereditaria, las oxidasas. Y por último la porfiria variegata, donde es hepática, y está la protoporfirinógeno oxidasa, o sea, acá, ¿verdad? Y tenemos entonces también todas las mismas características, ¿verdad? El protoporfirinógeno en orina, hay otros componentes previos y también mucha fotosensibilidad en la piel. Y esta protoporfiria eritropoyética, donde tenemos también a la ferroquelatasa como la causante, en este caso su deficiencia, de que se dé una acumulación de protoporfirina 9, o sea, acá, y que esta esté acumulada en eritrocitos, médula ósea y plasma. Por eso esta también es eritropoyética. En este caso la base bioquímica es pues porque de estas porfirias es porque vienen mutaciones en diversos genes que provocan normalidades entonces en las enzimas, que no van a funcionar eficientemente y que van a provocar acumulación de todos estos pigmentos, de estos porfirinógenos y porfirinas, dando lugar al nombre porfiria, ¿verdad? Estos se pueden oxidar espontáneamente y entonces se van formando porfirinas, pero que se acumulan y pues dan origen a todas estas características patológicas. Pasamos a continuación a la bilirrubina, al tema bilirrubina. Esta es una molécula de bilirrubina. ¿Qué son estas? Son productos de la degradación de los glóbulos rojos envejecidos. ¿Cómo se forman? Pues a partir de la degradación del grupo M. Al final de los 20 días de vida promedio de un eritrocito, estos sufren ruptura, o sea, hemólisis, y liberando a sus componentes. En este caso se rompe también la molécula de hemoglobina, y dentro de ella pues a los grupos M. La mayoría va a provenir de la pura degradación de hemoglobina, y la otra parte va a venir de otras hemoproteínas que se degradan o que se recambian, ¿verdad? Y estos son grupos M libres. En todo caso vienen de la misma tipo de estructura. Es un pigmento biliar de color amarillo naranja que resulta entonces de la degradación especialmente de la hemoglobina. Aquí tenemos ya una estructura que se rompió, ¿verdad? Pero ahí pueden distinguir ustedes las formas. Tenemos ahí entonces al tetrapirrol, ¿verdad? Cuando estaba entero y ahora cuando está degradado. Ya dijimos que entonces son producto en su mayoría de eritrocitos destruidos a nivel de vaso, hígado y médula ósea, o del metabolismo de hemoproteínas que no son necesariamente de la hemoglobina, especialmente en el hígado. Tenemos también que pueden venir las bilirrubinas de una eritropoiesis ineficaz cuando se destruyen prematuramente los eritrocitos.
Este es el primer esquema, entonces, que nos resume la síntesis de bilirrubinas, viniendo desde a nivel del vaso, hígado, eritrocitos. En los hepatocitos tenemos entonces, aparte de la hemoglobina, otro tipo de hemoproteínas que en este caso se rompen y entonces nos exponen al grupo M. Entonces el grupo M empieza a degradarse en su estructura y nos da compuestos como biliverdina, también nos da monóxido de carbono, nos da hierro o hierro oxidado, que es el hierro férrico. Luego ya se constituye de forma lineal, que vendría siendo la bilirrubina, que esta ya viaja unida a la albúmina en la sangre, ¿verdad? Que llega al hígado. En el hígado sufre conjugación con glucoronato de bilirrubina, que ya así puede pasar por la vía biliar al intestino, ¿verdad? De forma conjugada, y que por lo tanto ya puede ir a formar parte de estos pigmentos que nos van a colorear a las heces y a la orina. En ese se llamaría estercobilina y en orina urobilina. Este esquema lo conocen ustedes de cuando presentaron el tema en el caso clínico. Y pues aquí lo más importante es resaltarles a las 3 enzimas que son las que pueden ser preguntadas en una evaluación, que son la M-oxigenasa, que esto es en el sistema retículo endotelial, donde ocurre este proceso del rompimiento de la hemoglobina y por lo tanto la degradación del grupo M, que hay presencia de oxígeno, que entra equivalente reductor a través del pH reducido. Aquí están las producciones de agua y el hierro en forma oxidada. Y luego tenemos ya a nivel del hepatocito tenemos entonces, bueno, que nos libera biliverdina, que esta se convierte por la biliverdina reductasa en bilirrubina y que esto ya entra al hígado, ¿verdad? Acá se conjuga y da el ciclo que vamos a ver adelante. En este caso ya puede terminar su excreción. Tenemos entonces como estos productos importantes. Sabemos que esta parte donde se produce monóxido de carbono lo tocamos en la intoxicación de monóxido, que lo vimos en caso clínico. Esta es la parte donde se producía de una manera interna, pero que no es importante acá, y que lo que nos importa es seguir en esta vía, pero era para que ustedes se recordaran en qué momento era que decíamos que había un producto, cómo se producía internamente el monóxido de carbono. La otra enzima es la glucoroniltransferasa, dijimos. Entonces están las 3 enzimas importantes, y aquí está de nuevo en el esquema de Harvey-Ferrier cómo está la estructura de la biliverdina, que se llama biliverdina porque realmente absorbe el color rojo y refleja el verde, especialmente cuando nosotros tenemos una contusión, un golpe, ¿verdad? Que en un brazo, en alguna parte del cuerpo, y podemos observar una equimosis, el moretón, que empieza como de corinto, rojo corinto, púrpura, y de pronto a los días se va volviendo verde, que es la presencia de biliverdina, y luego a los días se pone amarillito, que es cuando ya se convirtió a bilirrubina. Entonces podemos verlo muy fácilmente en este ejemplo. Entonces aquí están los productos de oxigenasa, ya dijimos, y acá tenemos entonces que el hierro férrico, que es el hierro oxidado, se llama hemina. Estos son los productos que tenemos. Luego tenemos que considerar que en cuanto al metabolismo de la bilirrubina hay 3 aspectos importantes: la captura, la conjugación y la secreción de bilirrubina, como lo esquematiza Harvey-Ferrier desde el sistema retículo endotelial, cuando viaja por la sangre unido a la albúmina, cuando entra al hepatocito y sufre su conjugación, y luego cuando sale para su secreción. Entonces acá tenemos tenemos acá el esquema que nos habla de los 3 aspectos importantes que tenemos que considerar. En cuanto cuando nosotros llegamos acá al hepatocito, ¿verdad? Acá venía por la sangre unido a la albúmina en este complejo, ya entrado en los hepatocitos. En este caso tenemos transportadores que le facilitan la entrada a la bilirrubina, y esta llega hacia el retículo endoplasmático. Allí es transportado por la ligandina, que lo une para que pueda ser sujeto de conjugación.
Entonces acá tenemos a la glucuroniltransferasa para que pueda unir con el ácido glucurónico y podamos formar entonces nuestro monohidriglucuronido de bilirrubina. Cuando ya está formado, es decir, conjugado, en este caso se va hacia el aparato de Golgi para ser almacenado en vesículas secretoras que luego de forma activa, es decir, de transporte activo, ya es excretado de nuevo a la sangre para mejor dicho, a la bilis, para continuar con el flujo de la bilirrubina. Este es el proceso de conjugación que ustedes también ya revisaron en el caso clínico, y que aquí tenemos a la bilirrubina estructura lineal 9-alfa, y que aquí tenemos la presencia de la glucuroniltransferasa, que con el ácido glucurónido, entonces el UDP-G, en este caso hace la correspondiente conjugación. Lo tenemos en simultáneo para formar dos moléculas en un proceso, ¿verdad?, de monoglucurónido de bilirrubina 9-alfa, 9 en C8 y el otro en 9C12. Entonces en este momento es donde se llevan a cabo las conjugaciones, y por lo tanto la glucuroniltransferasa luego participa dos veces en una línea, ¿verdad?, de proceso, y tenemos entonces que nos forma lo que se llama diglucurónido de bilirrubina, y ahí tenemos entonces las dos uniones. Eso sería en este caso el proceso de conjugación. Ahora aquí, como lo describe Harvey, creo que ese es el esquema que les puede resumir todo el proceso para que ya ustedes solo lo llenen de detalles, que y empieza desde la hemólisis, ¿verdad?, cuando se degrada luego en el sistema retículo endotelial, que está representado aquí básicamente por los macrófagos, pero que están a nivel tisular, de vaso, hígado, etcétera. Que tenemos entonces que es transportado unido a la albúmina hacia el hígado. Aquí entró al hígado, acá es captado, ¿verdad? Dijimos que por difusión facilitada por una serie de proteínas, y en el retículo endoplásmico es conjugado al ácido glucurónico, con el ácido glucurónico. Estando en el hígado, entonces, si salido por las vesículas secretoras hacia la bilis, entonces tenemos acá que se segrega de manera activa hacia la bilis, y de la bilis llega hacia los intestinos. Estando en los intestinos, aquí tenemos ya la recepción de las bacterias intestinales, ¿verdad?, que estas los separan, desconjugan, ¿verdad?, eliminan el ácido glucurónico de la molécula, y la bilirrubina entonces se convierte en este momento en urobilinógeno, ya desconjugada, se llama urobilinógeno. ¿Qué es lo que pasa aquí en el intestino? Que puede tener varios caminos. El primer camino en este caso es que se reabsorbe desde el intestino y entra a la sangre portal. Cuando sale la sangre portal, vuelve a entrar al hígado, y el hígado lo vuelve a regresar, o sea, por la bilis, y aquí tenemos de nuevo la vueltecita, por un lado. Entonces una parte participa entonces en el ciclo enteropático, o sea, la circulación enteropático del urobilinógeno, y una parte más, o sea, restante, es transportado vía sangre de nuevo a los riñones. Allí ya se va a excretar en urobilina amarilla, es decir, esto es lo que le da el color característico amarillo a nuestra orina, la urobilina. Entonces acá en este proceso ya excretamos por el lado de la orina a nuestras bilirrubinas, pero también hay una parte que se queda en el intestino y que las bacterias vuelven a actuar y lo oxidan, ¿verdad? Y entonces ya se llama estercobilina. Y la estercobilina es la que le da el color característico marrón a las heces. Entonces esto ocurre también por las bacterias intestinales. Entonces se llama urobilina cuando se va por la vía urinaria, y estercobilina cuando se va por la vía intestinal. Y este sería en general un resumen del catabolismo del hemo, que también se ve en este esquema, pero que lo dejé ahí para que vieran que es más fácilmente entendible cuando se ve a través de los compartimentos, ¿verdad? Estas son las estructuras ya sea de bilirrubina, del urobilinógeno, la estercobilina y la urobilina, para que ustedes recuerden las estructuras
bioquímicas de cada uno de los compuestos que acabamos de mencionar. Y aquí continúan todavía sus grupos sustituibles. Las hiperbilirubinemia, para finalizar entonces este repaso, sabemos que si entendemos el concepto, vamos a decirle lo que es una neonatal. Entonces esta es una entidad clínica que se caracteriza porque aparece el color amarillento que se le llama ictericia en piel, mucosas, esclerótica, por ejemplo, y es ocasionada por un aumento de las bilirubinas sobre el nivel normal, en el caso del neonato para su edad y peso. La hiperbilirubinemia es cuando la cifra de bilirrubina aumenta a más de 1 miligramo por decilitro. La hiperbilirubinemia por retención, por su lado, esta se debe a una producción aumentada de bilirrubina no conjugada. Esto se puede ver en casos como de anemia hemolítica. Y la hiperbilirubinemia por regurgitación cuando tenemos una obstrucción biliar en la mayoría de los casos. La bilirrubina que está presente es la bilirrubina conjugada. Entonces se les menciona los tipos de ictericia que hay. La hemolítica, por ejemplo, que esta ocurre cuando hay una hemólisis aumentada de eritrocitos, o sea, más allá de lo que es el recambio normal, por alguna enfermedad, por ejemplo el dengue, la malaria, lo que vimos en anemia hemolítica, por ejemplo, por dieta, por el favismo. La cuestión es de que tenemos entonces muchos eritrocitos lisados y muchas hemoglobinas rotas, muchos grupos M, que en este caso pues están desarmados, y empieza el proceso de formación de biliverdina, bilirrubina, la cual está aumentada y que en este caso pues está aquí acumulada, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso por aumento en esta fase de una bilirrubina indirecta, o sea, no conjugada, aumentadísima. Y esto se comprueba también, hace que esto se vaya a invadir los tejidos como la piel, las mucosas, las escleróticas, y se convierten en ictericia. Y todavía más, que puedan amenazar con llegar al cerebro y convertirse en el kernicterus, que ya nos da síntomas de sistema nervioso central. Tenemos entonces por otro lado a la ictericia obstructiva. En este caso la ictericia obstructiva es donde tenemos el mismo proceso acá, pero que cuando ya tenemos a la bilirrubina conjugada, esta no puede pasar por esta vía que está acá, ¿verdad? Porque tenemos ejemplos, la colicistitis crónica calculosa, que es la inflamación de la vesícula por la presencia de cálculos, que estos se convierten en una obstrucción porque no solo se obstruyen los pasos, se inflaman. Entonces en este caso se conjugó, pero no puede pasar. Entonces en este caso nosotros tenemos un aumento de la bilirrubina conjugada. En este caso este es un problema quirúrgico, ¿verdad? Pero cualquier situación que nos pueda provocar una obstrucción nos va a dar un aumento de la bilirrubina conjugada. Ahora tenemos por otro lado la hepatocelular, que es cuando está dañada la estructura del tejido hepático, como una infección viral, la hepatitis, por ejemplo, que es la más común. Esta nos va a dar un aumento tanto de bilirrubinas totales como de bilirrubina conjugada, porque llega el hepatocito y los que todavía están trabajando tienen la capacidad de conjugar, pero sin embargo como está tan congestionado el proceso, no permite que continuemos el flujo de la bilirrubina hacia el intestino. Esto nos da una característica de una orina color Coca-Cola, como lo mencionan los pacientes, oscura, y es espardas, porque está fluyendo, puede que fluya hacia el sistema en la sangre, ¿verdad? Y llegue a los riñones, pero que no pueda pasar al intestino. Entonces esto nos va a provocar que no haya coloración a nivel de las heces. Entonces es importante prevenir este tipo de problemas con la vacunación contra la hepatitis, porque realmente estas enfermedades son peligrosas desde todo punto de vista, pero no es el tema para esta presentación, sino que básicamente el comportamiento ante el tipo de ictericia que podamos tener. Y por lo tanto también tenemos la ictericia neonatal, que es la que describíamos originalmente, la de los neonatos,
que esta pues también se da cuando hay compatibilidad de grupos sanguíneos, especialmente que alguna sepsis, que nos da un aumento de bilirrubina, pero generalmente esta es también no conjugada, ¿verdad? Entonces tenemos una disminución en este caso de la bilirrubina conjugada y un aumento de la bilirrubina no conjugada. Esto nos da exactamente una idea de lo que es una ictericia por hemólisis, ¿verdad? La característica principal. Entonces acá tenemos cómo está acá esto más acumulado y esto está más pequeño porque no se está dando apropiadamente, y eso vendría siendo entonces la ictericia neonatal. Con esto terminamos entonces este breve repaso de los temas que yo no les pude subir, que yo no les había compartido. Espero que aún sea oportuno, que les pueda ir muy bien con las preguntas, que les pregunten cosas así que ustedes puedan entender y que puedan contestar apropiadamente teniendo el conocimiento pues más claro. En este sentido entonces espero que a ustedes les vaya muy bien en su examen, que logren salir adelante en esta etapa y pues entonces que estén bien. Muchas gracias por su atención.